Bueno, hola a todos, bendiciones, damos la gloria a Dios. Qué gran privilegio, qué gran honor poder servirle al Rey de Gloria. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra, vamos a estar hablando acerca de lo que es el peor el enemigo del hombre, vamos a estar compartiendo esa palabra. Pero como es de costumbre, siempre oramos antes de dar inicio a la palabra para que Dios tome el control, para que el Señor sea eh, eh, glorificándose y sea el Señor dándonos la sabiduría y la gracia para poder recibir y escuchar y ser edificados, ministrados a través de la palabra. Así que vamos a orar en esta hora. Bueno, Padre, te damos gracias. Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos, te ensaltamos, te glorificamos. Precioso, amado mío, muchas gracias por este grandioso tiempo. Gracias, Señor, por esta noche. Señor, esta palabra la cual va a ser predicada, esta palabra la cual va a edificar a muchos, esta palabra la cual va a abrir, Señor, el entendimiento a tu pueblo, a tus hijos. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, precioso amado mío, precioso Redentor nuestro. Señor, pongo delante de ti esta noche, pongo delante de ti cada uno de los que están allí. Señor, bendigo sus vidas, bendigo sus finanzas, bendigo, Señor, su salud, bendigo, Señor, su vida espiritual. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que tú traigas ese crecimiento, para que tú traigas, Señor, eh, esa, ese entendimiento más hacia tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Oramos por un gran despertar, oramos por un gran avivamiento, oramos, Señor, para que se despierte lo que está dormido, lo que está quieto allí en el corazón de muchos. Señor, oramos en el poderoso nombre de Jesucristo para que sea tu gracia y para que sea tu poder, Señor, obrando y manifestándose de una manera especial y poderosa. Señor, todo hombre fuerte lo ligamos, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera por el poder de la palabra. Oramos, Señor, y a ti pedimos en esta hora, Padre, a ti imploramos en esta hora, Señor, que abras los ojos del Espíritu, que abras los ojos del entendimiento, Señor, cada día sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Señor, sobre la iglesia. Te lo rogamos, te lo imploramos, que esta palabra pueda ministrar, que esta palabra pueda bendecir. Señor, usa estos labios, Señor, úsanos para alcanzar a muchos, para llegar a muchos, para llegar a aquel que necesita la palabra, aquella persona que necesita ser, Señor, o que necesita quizás esta palabra que se va a dar. Señor, usa, Señor, quita toda interferencia, todo estorbo, todo lo que impide para que tu palabra no corra, para que tu palabra no sea glorificada. Señor, sujetamos, llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, llevamos todo pensamiento, lleva obra de las tinieblas, la llevo cautivo, la llevo a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Sujetamos en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sujetamos toda obra de las tinieblas, sujetamos todo plan perverso, todo lo que no es tuyo. Señor, es ligado, es reprendido, es atado en esta hora, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre eterno, glorifícate, Padre, sobre el que está, sobre aquel que se ha detenido, sobre el que está estancado, sobre aquella persona, Señor, que no avanza, Señor, no ha podido avanzar económicamente, no ha podido avanzar espiritualmente. Aquella persona, Señor, que ya no fluye allí en los dones, Señor, que le cuesta ahora orar. Oramos por aquellos, Dios de los cielos, que están a punto de apartarse, por aquellos,
Señor, que están a punto de volver atrás, por aquellos que están a punto de caer en el pecado, en la desobediencia, por aquellos que están a punto, Señor, han estado a punto, Señor, de que su alma retroceda, Padre, de que su corazón retroceda. Oramos por aquellos, Dios de los cielos, por aquellos que el enemigo ha engañado, Señor, por aquellos que se dejaron engañar, Señor, se dejaron a lo mejor entorpecer, se dejaron confundir, oh Dios de los cielos, Señor, donde quizás cayeron de la gracia, tropezaron, Señor, pero oramos en este momento, oramos en esta hora, en este instante, Señor, Padre, para que tú vuelvas, Señor, a los tuyos, a ti, vuelve a tus hijos, vuelve cada vida, cada corazón, vuélvelo a ti, Señor, vuélvelos, Señor, vuélvelos a ti, así como decía allá en el Antiguo Testamento, vuélvenos a ti, nos volveremos, Señor, vuelve cada día, vuelve, Señor, vuelve a tu pueblo cada día y nos volveremos. Que nada nos detenga, que nada nos impida, Señor, que nada, Señor, Padre, estorbe, Señor, que nosotros seamos entendidos en el momento, Señor, que llegan las situaciones, llegan las adversidades, en ese momento tu pueblo sea entendido para actuar, tu pueblo sea entendido, Señor, en el nombre de Jesús, tu pueblo sea entendido. Dale entendimiento a tus hijos. Dale entendimiento a tu pueblo, te lo ruego, te lo suplico. Padre, tú eres grande. Padre, tú eres Dios eterno. Tú eres Dios incomparable. Incomparable Dios, incomparable Rey, incomparable Señor. Incomparable eres tú, Señor. Aviva ese fuego, aviva ese fuego. Viva, Señor, quita todo corazón endurecido, circuncida la mente, circuncida los ojos, circuncida el corazón, circuncida en esta hora, te lo ruego, te lo pido, te lo imploro, te lo suplico, Padre, circuncida, Padre, circuncídanos cada día, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Circuncida, quita todo entenebrecimiento, quita la duda, quita la incertidumbre, quita, Señor, la inestabilidad, el doble ánimo, el desánimo, quítalo, Padre, arráncalo, Señor, derríbalo por el poder de tu palabra, sácalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Declaramos vida en esta noche, declaramos vida, declaramos salvación, declaramos restauración, declaramos, Padre, declaro un pueblo fuerte, fortalecido. Padre, este día se está terminando, este día, Señor, para algunos se está comenzando, pero para otros se está terminando. Para algunos, Señor, quizás este día, Señor, va por la mitad, Señor, del día que tú nos has regalado, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquellos que todavía no han terminado este día, Señor, yo oro para que tú le des la sabiduría, qué hacer en ese último instante, en ese último momento, porque tú tienes la última palabra, tú tienes la respuesta, Señor, tienes la respuesta, Padre. ¿A quién más clamaremos? ¿A quién más buscaremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor, por lo tanto, derrama de tu gloria, de tu gracia, de tu fuego, derrama de tu poder y de tu bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te damos muchas gracias. Padre eterno, gracias. Padre glorioso, muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre eterno, muchas gracias. Aleluya. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a compartir en esta noche, así que bienvenidos a todos y a todas en esta hora. Vamos a estar compartiendo acerca de lo que es el peor enemigo del hombre. El peor enemigo del hombre, bueno, es el diablo. El peor enemigo del hombre es el mundo. El peor enemigo del hombre somos nosotros mismos.
El diablo sabemos que él, ya Cristo lo venció, ¿sí? Satanás ha sido derrotado, Cristo lo derrotó hace más de 2000 años, pero nosotros debemos de saber de alguien con el cual luchamos todos los días, porque Satanás, la palabra dice que el diablo, él huye de nosotros, Sí. pero lo que nunca va a huir de nosotros somos nosotros mismos. La palabra dice, en cuanto a las cosas externas, las cosas que están afuera, la palabra habla en cuanto a eso, en cuanto al mundo, cómo el mundo trata de atraernos, pero eso es dependiendo en el lugar, en el momento donde estemos. Amén. Pero ocurre que con el que nunca vamos a dejar de estar luchando y batallando es con quién, con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con este cuerpo, ¿cierto? Todo el tiempo estamos constantemente nosotros, con Sí. nosotros mismos. Y esta mañana que yo me levanté, yo hago unos devocionales, lo estoy compartiendo también, pequeñas oraciones, y luego doy una pequeña reflexión de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios me da. Y entonces una de las palabras que Dios me daba era en cuanto a mantenernos en esa paz y no dejarnos robar, ¿sí? De nosotros mismos, o sea, de nosotros mismos no dejarnos robar. Porque muchas veces decimos, es que yo presiento algo, que yo siento algo, es que me parece que lo que yo estoy sintiendo, estoy presintiendo, no sé, que me va a pasar tal cosa o que va a ocurrir tal cosa. Y ocurre que eso que nosotros podemos estar presintiendo, sencillamente es un temor que se está manifestando en nosotros. Son puros temores, ¿sí? Como estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando acerca de los temores. Y encontramos entonces que nosotros batallamos, peleamos contra nosotros mismos. Estamos todo el tiempo, estamos así. Estamos enfrentando, ¿sí? Enfrentando a esa naturaleza pecaminosa. Estamos enfrentando a ese yo. Nos estamos enfrentando todos los días. Estamos enfrentándonos a todo lo que emana de nuestra alma, a esas emociones, a esos sentimientos. Estamos luchando. Y ocurre que tu alma o usted mismo puede ser traicionado por usted mismo. Nosotros mismos podemos ser traicionados por nosotros. Sí. Y es lo que la misma palabra, vamos a encontrar que la misma palabra nos habla de tener cuidado de nosotros. Y dice por allá en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, y la palabra dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra dice que nosotros debemos de tener que cuidado. Dice: ten cuidado de ti mismo. No le está diciendo el apóstol Pablo: ten cuidado de los demás. Exactamente. Le está diciendo: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué le está diciendo ten cuidado de ti mismo? Por el mismo peligro que nosotros mismos causamos, o más bien nos dejamos llevar, y creemos que de la forma como nos estamos dejando llevar está bien. Y si uno va al libro de Proverbios, la palabra dice que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia. Por eso, cuando uno va a la palabra, las directrices que Dios le dio a Saúl, el rey Saúl, fueron claras y concisas y fueron directas. Y ocurre que él se le dijo a él que oyera, que por favor tomara atenta nota, ¿cierto? A las directrices que se les había
se les había dado Sí. al rey Saúl. Pero la palabra dice que él luego le pareció, creyó hacer mejor otra cosa diferente a lo que Dios había ordenado. Así es. A él le pareció, él creyó, él pensó que lo que podía hacer, ¿sí?, era mucho mejor que el mismo consejo de Dios. Y esto es bastante delicado en el creyente porque es la tendencia del ser humano. La tendencia del ser humano es muchas veces oír a Dios, pero terminar haciendo lo de su propio corazón. Y en realidad ahí es donde viene, por eso es que está hablando de los enemigos. Nosotros mismos nos podemos convertir en un enemigo para nosotros mismos. Y es donde el apóstol Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo porque con lo que piensa, con lo que hace, y no solamente con eso, sino con lo que usted mismo puede aceptar y querer llevárselo a otro para que también lo acepte. Y nosotros todo lo que precisamente en parte el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo acerca de que habían muchas filosofías, muchas enseñanzas, muchas cosas, y de esto el creyente debe de tener mucho cuidado. La palabra de Dios habla acerca de esa comezón de oír. Hoy en día el creyente debe tener cuidado con el querer saber y conocer y escuchar cosas nuevas y cosas diferentes, porque en esa comezón de oír, de querer escuchar otra cosa más que la palabra, otra cosa más que hacer la voluntad de Dios en este tiempo, puede caer en, eso es una concupiscencia del hombre, ¿verdad? Eso es una concupiscencia que sale del querer saber, del querer conocer, de querer saber, pero a la hora de la verdad, la pregunta es, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos para estar haciendo hoy lo que el Señor quiso que hiciéramos hoy? Por ejemplo, sin pensar en mañana. Pensemos qué esperó Dios que hiciera, que hablara, que realizara hoy, y que hoy pueda yo decirle al Señor, Señor, hoy hice lo que me mandaste, lo que me enviaste, pude lograr hacer lo que me pediste, eso fue el día, Señor, aquí estoy. Pero si vamos a pensar, muchas veces el creyente cae con facilidad y no se da cuenta de terminar haciendo un poco de cosas, y a la hora de la verdad, cuando va a mirar qué le pidió Dios que hiciera, a dónde fuera, que realizara, entonces ahí es donde el ser humano se mira y dice, algunos dirán, pues la verdad ni siquiera supe qué sería lo que Dios esperaba que hiciera hoy. Otros pueden decir, sí, yo leí el devocional, hice el devocional en la mañana, pero no sé, como que la palabra se fue, ¿no? Como que el Señor me habló de algo, pero resulta que pensándolo bien, mirando bien, Dios me habló. Hoy en el devocional compartía, y me llamó mucho la atención, porque compartía sobre la paz que estaba hablando ahorita, y mirando sobre la paz, y precisamente estaba viendo una situación, y yo decía, ay Señor, gracias por la palabra, porque mire que uno en un momentico, una situación, no tanto las situaciones, un pensamiento que proviene de uno mismo, un sentimiento que sale de uno mismo, inmediatamente lo desenfoca y lo hace perder la paz, lo hace perder el gozo, lo hace perder la esperanza en un momento. Entonces, cuando yo leía ese devocional que mi esposo compartió y lo analizaba, yo le decía, mi Señor, guárdanos, guarda nuestro corazón, guárdanos en este día, en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a realizar, en cómo vamos a hacer este día, Señor, para que nada venga a robar esa paz que ya nos dejó, que ya Él nos dejó en nuestro corazón, por la palabra nos puso esa paz, Señor, que nada de eso. Pero yo decía, mire, Señor, hace rato nomás, hace minuticos antes, yo le decía, Señor, mire, hace unos minutos estaba pensando en esto, estaba pensando en aquello, estábamos mirando, yo estaba pensando en esta situación y estaba pensando así, y eso me estaba entrando la perturba. Mire que mi enemigo no era el afuera, era yo misma, que de mí mismo estaban surgiendo otros pensamientos, otros sentimientos y otras cosas que no provienen de Dios. Tremendo. Recuerde donde comenzamos, que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, a uno de sus hijos espirituales,
acerca de tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Amén. No todo lo que sintamos Es de Dios. es de Dios, ¿sí? Antes más bien lo que siente es de lo que más se tiene que cuidar usted, de todo lo que usted pueda estar sintiendo, experimentando, porque usted puede estar diciendo que es el Espíritu Santo y ocurre que no. Sigamos leyendo y vamos a Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Amén. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces aquí lo primero que el Señor dice es: guárdate. Ten cuidado de ti mismo, guárdate. Ten cuidado de ti, cómo estás caminando, cómo te estás conduciendo, cómo estás hablando, cómo estás instruyendo a otro. Y cuando hablas de instruir, no necesariamente se está refiriendo al pastor o al predicador. Hay creyentes que quizás no están desarrollando la tarea del pastorado, de la enseñanza, pero con el solo hecho de hablar con otra persona, bueno, que le habló, que le transmitió a la otra persona, que le dijo, se guardó primero usted su corazón, me guardé primero yo mi corazón para hablarle a otro, porque es lo primero que el Señor le encarga aquí. Guárdate de ti mismo y de lo que puedas estar recibiendo, otra información que puedas estar recibiendo externamente. Sí. ¿Sí? Y con razón dice la palabra que el corazón hay que guardarlo, hay que cuidarlo, porque de él mana la vida, de él mana esa salida que necesitamos a diario. Entonces, la palabra, lo primero que la palabra nos manda es guardar nuestro corazón, ¿cierto? No perder esa postura, no perder esa posición que tenemos ahora en el Señor. En el Señor. ¿Sí? Porque en el Señor hemos logrado algo que, téngalo por seguro, que muchos van a comenzar a tener muchas luchas. Hay gente que va a tener mucha lucha consigo mismo, ¿sí? Mucha lucha de cosas del pasado, ¿sí? ¿Quién sabe hasta cuándo uno mismo tiene que conocerse con qué lucha, ¿no? Uno tiene que saber, usted debe saber con qué lucha que tiene dentro de usted. Uno debe tener claro su enemigo que tiene allá adentro. Sí, claro. Porque uno tiene, no todos, el ser humano no está fuerte en todas las áreas. Uno debe ser muy sincero con uno mismo y reconocer en qué momento tiene una batalla que es de allá de adentro y no tiene que ver ni el diablo, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni nadie, sino es algo que está allá dentro de uno. Y el ser humano tiene que ser muy entendido en sus luchas internas, en lo que tiene allá dentro. Porque cuando uno mira a Salomón, Salomón fue el hombre, ¿cómo logró tanta sabiduría? La sabiduría que logró Salomón fue una sabiduría que nadie más la alcanzó y nadie más la logró. Pero lo que uno mira en Salomón, ¿cómo es posible que Salomón ya a lo último se deje corromper? Por todo el dinero y por todas las riquezas, por las mismas mujeres. Las mujeres luego corrompieron el corazón de Salomón. Y ocurre, ahí es donde está el problema, que nos confiamos, que creemos que ya no la sabemos todas, que estamos bien, y cuando usted se confía, ocurre que en cualquier momento tu corazón puede cambiar. ¿Por qué debemos de mantenernos alineados con el Señor? ¿Por qué debemos de mantenernos constantemente leyendo la palabra? ¿Por qué debemos de mantenernos constantemente en el Espíritu? Porque cuando nos mantenemos ocupados agradando a Dios, pues la carne no va luego a controlarnos, o ese enemigo que somos nosotros mismos, ¿cierto? Más bien está sujetado porque ahora estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando el cristiano se descuida en su relación con Dios, ¿sí? Ahí es donde vienen otra vez y aparecen esas ataduras del pasado, las arandelas, y ahí es donde muchas personas por eso ya no quieren orar, ya no quieren buscar de Dios, ya no les interesa
escuchar la palabra, porque sencillamente, ¿sí? Sencillamente ahora se levantó su propio enemigo, que es el mismo, es su propio yo, y ahora su ego, su yo, su propio enemigo ahora lo tiene vencido, ¿sí? Sí. Pero cuando nosotros vencemos a nuestro enemigo, que es nuestra propia carne, que somos nosotros mismos, en el momento que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Es ahí solamente. Amén. Amén. Entonces ahí es donde dice la palabra, el Señor le decía al pueblo de Israel, guárdate. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Guárdate y guarda tu alma con prontitud. Diligencia, rápido. Sí. O sea, no, como quien dice, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Sí, lo que tienes que hacer hoy con tu alma hay que hacerlo hoy. No la descuides por un momento, ¿sí? Sino más bien sea muy entendido, ¿sí? En la hora de tomar decisiones, ¿sí? En cuanto a lo que su alma le dice, en cuanto a lo que su carne le dice. Es decir, nosotros descuidamos, el mismo apóstol Pablo un día dijo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pero luego en el capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, para los que no andan conforme a ellos mismos, a sus pensamientos, a sus sentimientos, sino aquellos que caminan en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu es haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Entonces es importante que nosotros guardemos nuestra alma con diligencia de lo que tenemos dentro de nosotros. Y esto tiene que ver mucho en el diario vivir, cuando nosotros hablamos con las demás personas, cuando alguien nos comenta situaciones de problemas, adversidades que otros tienen. Entonces es ahí donde dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor ahí que lo que decía mi esposo ahorita, debe de tener cuidado con su corazón, porque si yo le hablé a otro, si le aconsejé a otro, ¿qué semilla le dejé a otro? Si yo no guardé mi alma, no voy a guardarle el corazón a mi hermano, no le voy a guardar el corazón a mi familiar, no le voy a guardar el corazón a mi hijo. No, si yo no me guardo primero, yo no le voy a poder guardar el corazón a otra persona del mal, sino que lo voy a contaminar, lo voy a dañar. Lo que salga de mi corazón no va a ser de vida para esa persona. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos qué ha salido de nuestra boca, qué hemos hablado, hasta qué punto guardamos nuestra alma nos guardamos a nosotros mismos, guardamos nuestra alma con diligencia para ir a hablarles a otros. Tú hablabas ahorita acerca del pasado, y a veces pueden haber raíces del pasado en nuestro corazón y le estamos echando la culpa a otra, porque la otra persona sencillamente lo único que hizo fue ser como un detonante para hacerme ver, para mostrarme, para que saliera de mí lo que realmente yo tenía adentro. Pero como no he tenido en cuenta de guardarme de mí misma y de guardar mi alma, entonces vine y culpé a otro, cuando en realidad era mi enemigo, era algo que está ya guardado, que se estaba manifestando en ese momento. Y de acuerdo a eso hablé, juzgué, enseñé, aconsejé, dirigí, y resulta que vamos a encontrar que los demás también van a tener lo mismo de lo que nosotros damos. Por eso, ten cuidado de ti mismo. Amén. ¿Sí? Dice también el libro Deuteronomio capítulo 23, versículo 9, y dice la palabra así: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. ¿Sí? Entonces, mire, ¿por qué nosotros somos nuestro peor enemigo? Sí.
Porque se supone que vamos en contra de otros enemigos que están afuera, Sí, pero ocurre que mi propio enemigo, que soy yo, no me deja enfrentarlo, ¿cierto? Porque quizás el temor me hace que cuando yo vaya sea derrotado por el enemigo por de ese afuera. enemigo. Entonces hay gente que va predispuesta, eso es como ir predispuesto ya y decir, no, es que yo ya sabía que yo no lo iba a lograr. No, es que yo ya sabía que a mí no me iban a llamar a ese trabajo. No, es que yo ya sabía que este hogar no iba a funcionar. No, es que yo ya sabía que a mí me iban a echar del trabajo. No, es que yo ya sabía que a mí me iban a sacar de la casa. No, es que yo ya sabía. Y ocurre que... Eso era lo que me iban sí, a decir. eso era lo que me iban. Entonces ocurre que la gente va, o sea, siempre dice y se cree que ya lo había sentido y que por ende eso fue lo que le sucedió. Y ocurre que el problema está en nosotros, porque primero hablamos y nos atamos. En el momento que una persona confiesa algo, ¿cierto? Declara algo, téngalo por seguro que eso es lo que le va a suceder. Eso mismo le va a suceder. A una persona no le va a suceder sino aquello por lo cual declaró. ¿Sí? Aquello que declaró es lo que le va a suceder. Si usted y yo declaramos que hoy es un día de victoria, téngalo por seguro que es un día de victoria. ¿Sí? Un día por molestar yo dije algo, ¿sí? Por molestar. ¿Sí? Entonces, por molestar dije algo inofencioso. Y eso que dije inofencioso me sucedió. Tremendo. Inmediatamente como al ratico me sucedió eso que dije inofenciosamente. Entonces mire cómo nosotros mismos somos los que nos derrotamos. Sí. Hacemos que caigamos en la derrota y en el fracaso. ¿Por qué? Porque tu peor enemigo, el cual no has podido descubrir, que te lleva siempre hacia la derrota, somos nosotros mismos. Entonces la palabra dice, recuerde, Deuteronomio 23, versículo 9 dice, cuando salieres a la campaña contra tus enemigos, ¿sí? Cuando salgas contra tus enemigos, del primero que tienes que cuidarte es de ti mismo. Del primero que tiene que... No los mandó a cuidarse del enemigo que iban a enfrentar, sino de sí mismo. De ellos mismos. Del primero que debemos de cuidarnos es de nosotros mismos. Por eso cuando salimos hacia una bendición, cuando usted sale y cree que Dios va a hacer algo grande en su vida, del primero que tiene que tener cuidado es de usted. Ahí es donde muchas veces una de las cosas que aconsejamos es eso, ¿cierto? Que cuando usted vaya a recibir una bendición, un empleo o algo así, no lo cuente todavía, porque esas personas también pueden ser una piedra de tropiezo para que le llegue luego la bendición. Y si la palabra dice, ten cuidado de ti mismo, o sea, tenga cuidado de lo que siente, tenga cuidado de lo que pueda experimentar, de lo que pueda creer que va a suceder, porque no es así. Ahora, si usted presiente algo, más bien renuncie a eso, rechace eso, porque lo que nosotros podemos estar presintiendo es sencillamente viene de nosotros, sí, y eso mismo nos va a llevar hacia dónde, hacia la derrota. Así es. El libro de Proverbios, no sé si quieres decir algo. Por ejemplo, la predisposición es un enemigo de nosotros. Tú lo hablabas ahorita, la predisposición, y es un enemigo de nosotros. La predisposición nos lleva a no escuchar atentamente, a no escuchar y callar y reflexionar, a no escuchar primeramente y ver si realmente lo que voy a decir Es así. lo debo de decir o sencillamente no. Entonces, el siempre hablar, salir, hacer algo prevenidos, eso no está bien. ¿Cuántas veces nosotros respondemos a la ligera porque ya mantenemos prevenidos y porque es algo que ya permitimos que se quedara dentro de nosotros mismos? Eso le puede pasar a los hijos, le puede pasar a la esposa, le puede pasar al esposo, le puede pasar a un empleado, a un jefe. Entonces anda predispuesto porque él es así o ella es así, entonces se predispone. No,
Realmente lo que Dios nos manda es a tener cuidado de nosotros mismos. Y nosotros cuando hemos aprendido a dominar esa parte de nosotros mismos, mire, podemos escuchar lo que escuchemos. Aprendemos a escuchar, a mirar atentamente y analizar, y con sabiduría vamos a abrir la boca, vamos a hablar, vamos a dirigir, vamos a animar, vamos a corregir, vamos a instruir y vamos a tener victoria. Pero si no tenemos cuidado de nosotros mismos, más lo que tenemos allá, más lo que venga de afuera, va a ser una derrota total. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que guardemos en el día, de él debemos cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa que oigas, sobre toda cosa que sientas, guarda tu corazón, porque de él depende la vida. Y como esté usted anímicamente, así mismo va a actuar, así mismo va a reaccionar, así mismo va a enfrentar la situación, ¿cierto? Pero si nuestro corazón está lleno de tanta basura, está lleno de tanto negativismo, está lleno de palabras soeces, está lleno de cargas, si nuestro corazón no está lineado con la palabra de Dios, allí es donde viene o se presenta realmente el problema. Ahí es donde Dios nos dice que tenemos que guardar nuestro corazón. Es allí donde usted tiene que guardar su corazón, porque si el corazón no se guarda, entonces el mismo corazón será nuestro propio, se convertirá en nosotros, en nuestro propio enemigo, porque al no guardar nuestro corazón, entonces ya no va a generar vida, va a generar muerte, destrucción. Muchas veces de nuestro propio corazón, la palabra dice que del corazón es donde viene todo lo malo. Entonces, las guerras, los pleitos, los odios, de ahí viene todo lo malo. Todo está allá. Y por eso también dice la palabra que hay que apartarse de la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Eso es lo que dice la palabra. Y más bien mire tus ojos a los retos y tus párpados estén directamente hacia adelante, ¿cierto? Y es hacia allá donde tiene que estar, debemos de estar nosotros. Debemos de siempre tener la palabra. ¿Por qué uno insiste tanto? ¿Por qué insistimos tanto en que la gente tenga la palabra, en que la gente viva la palabra, en que las personas se mantengan en la palabra? Porque es que de ahí depende la vida, de ahí depende la victoria. Amén. ¿Sí? De ahí depende realmente que un cristiano ande victorioso y no ande derrotado. Y cuando una persona guarda su corazón, guarda su alma allí, como dice la palabra del Señor, es esa persona que va a tener ese cuidado, esa atención tan minuciosa. Es esa persona en estos tiempos hay se manejan muchas culturas, se manejan muchos estilos de habla, se manejan muchas formas de hablar, muchas opiniones, muchas cosas, y de eso hay que guardar el corazón. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de todas esas cosas. Nuestro corazón está guardado. Mire, a veces la boca puede con tanto, y a veces va uno a mirar el corazón y en el corazón hay tan poco. Yo a veces miro espejos y yo le digo: Señor, ayúdanos y danos el autocontrol sobre nosotros mismos, porque a veces hay tantos dialectos, tanto hablar, tanto esto, pero cuando uno va a mirar el corazón, no hay nada en ese corazón, y uno dice: Dios mío, ¿cómo puede una persona vivir solamente de palabras? No, y tan bonito que muchas veces uno escucha a la gente que habla tan bonito, pero en el momento de reaccionar no hay nada. ¿Por qué? Porque es lo que hay en el corazón. Exacto.
Y es ese enemigo que no deja crecer, que no deja avanzar, que no permite ver frutos, que no permite ver el crecimiento, que no permite ver el ensanchamiento del mismo corazón para recibir más de Dios, el que se avance más en lo que se realiza. Por eso, porque ahí es donde el Señor está diciendo ahí, Proverbios lo dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Realmente mi vida, mi victoria, mis triunfos, mi crecimiento en el Señor, mi avance, no depende de lo que está allá afuera. Depende de lo que está aquí dentro de mí. Depende de lo que hay. De cuánta palabra tenemos. De cuánta palabra hay dentro de nosotros. La palabra del Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida a los que la hallan. El que halla la palabra tiene vida. Pero el que tiene cuento, el que tiene una cosa, el que tiene la otra, no tiene vida. Tiene muerte y cuando le hable a otro va a tener muerte y cuando haga algo va a haber muerte, no va a haber vida. Entonces ahí es donde nosotros debemos de cuidar y de guardar nuestro corazón. Eso era por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, ten cuidado de ti. Y ten cuidado de la doctrina, de lo que hablas, de lo que enseñas, cómo instruyes a otro, cómo le hablas a otros, qué haces con otros, cuál es tu conversación con otros, en qué lo instruyó, en qué lo edificó, en qué. Y aquí mirando la palabra del Señor, si usted y yo guardamos nuestro corazón, vamos a guardar el corazón de otra persona y le vamos a ayudar a otro a que guarde su corazón. Pero si no nos guardamos, no tenemos cuidado de nosotros mismos, no, mucho menos vamos a tener cuidado de otra persona. No lo vamos a tener. Yo no voy a tener cuidado de otra persona si no tengo cuidado de mí mismo. El primero que se tiene que cuidar del peligro soy yo, para poder decirle a otro, no, por allá no vaya porque se va a caer, se va a ir por la borda abajo. Entonces... Y la palabra, por allá en el libro de Hechos encontramos la advertencia que se le hace a la iglesia después de que ellos tuvieron ese concilio, sí. Porque hubo una reunión de todos los apóstoles, de toda la iglesia en general, hubo una reunión porque se estaban presentando problemas, situaciones que se les habían salido de las manos y que algunos estaban permitiendo, otros estaban sencillamente ya habían aceptado y estaban trayendo la ley, la estaban trayendo y algunos estaban colocando cargas que no debían de poner. Y por eso se habla y se dice que os abstengáis en el libro de Hechos capítulo 15, sí. Versículo 29 dice que os abstengáis. Que os abstengáis de que de cosas sacrificadas, de ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, si ustedes lo guardan, ojo con lo que están haciendo. Así que se le advierte también, se le advierte a la iglesia, se reúne a toda la iglesia y ojo, que no vayamos a caer, ¿sí? en cuestiones de ley y saquemos a un lado la gracia, ¿sí? Y no permitamos a Cristo y ahora traigamos la ley sabiendo que estamos siguiendo a un Cristo vivo. Entonces el apóstol Pablo juntamente con el apóstol Pedro, bueno, ahí ellos se reúnen para tomar esa decisión y organizar esa parte, porque de lo contrario se iba a formar un gran lío, una gran situación, una situación bastante difícil, ¿sí? Y por eso usted va a encontrar tantas órdenes que se le da a ciertas iglesias, donde que las mujeres deben de callar en la iglesia, donde se da una cantidad de recomendaciones para no caer, porque en eso había caído la misma iglesia como tal. Entonces, si la palabra dice ten cuidado, si el apóstol Pablo le dice tenga cuidado, es porque en cualquier momento de la vida una persona puede dejarse engañar. La palabra dice por carta,
por espíritu, por palabra, ¿cierto? O porque venga un evangelio diferente. En cualquier momento dado de la vida, una persona se deja engañar y creyó, ¿sí? Y creyó y pensó, ¿sí? Y pensó que lo que estaba haciendo, que lo que está guardando es de Dios. En estos días estuvimos, bueno, en cierto lugar y yo vi unos gestos o ciertas actitudes. Yo decía, bueno, ¿y estos de dónde sacaron esto? Estas personas de dónde sacaron esto. Y sencillamente ahí es donde la gente se deja engañar. Hay gente que se deja engañar y comienza a implementar cosas de hombres, ¿cierto? Implementan cosas de hombres porque sencillamente se dejaron engañar por sí mismos. Creyeron que era del Espíritu, pensaron que era Dios guiándolos con la palabra. Todo lo que lleve al ser humano a la esclavitud, todo lo que haga que el ser humano se esclavice y se esclavice y se esclavice, lo único que está ocurriendo es que el mismo hombre está desviando, ¿cierto?, a otros a la esclavitud, y él mismo también se está guiando a la esclavitud. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tenga cuidado, o sea, tenga cuidado con la doctrina, tenga cuidado con la palabra, tenga cuidado de usted mismo, porque en cualquier momento, si usted no es firme con lo que dijo que iba a hacer, con lo que dijo que iba a guardar, en cualquier momento usted puede cambiar. ¿Y por qué puede cambiar? Porque es mucha la información, ¿cierto? Sí. El uno habla, el uno dice, el otro opina, el otro cree, piensa, ¿cierto? Y cuando la gente escucha tanta información o escucha tantas cosas, a lo último sencillamente comienza a hacer de todo un poquito, pero deja a un lado la palabra y comienza a hacer de todo un poquito. Termina dejando a Dios, termina dejando a su palabra, precisamente por esas filosofías, mucha filosofía, mucho parlamento, mucha cosa humana, muchas cosas de hombres, muchas cosas terrenales, muchas información del mundo, todo esto. Y la palabra, ¿dónde está la palabra? Es la palabra la que debe morar, dice la misma palabra nos dice, que su palabra more en abundancia en nuestros corazones. Es la palabra la que debe abundar en nuestros corazones para contrarrestar todo, todo aquello que se pueda manifestar dentro de nosotros mismos. Ahí la palabra del Señor en Hechos le está diciendo a los creyentes, ten cuidado de usted mismo. La enseñanza es, ten cuidado de usted mismo. La tendencia del ser humano es cuidarse del otro. La tendencia de nosotros es, me voy a cuidar de fulano, me voy a cuidar de fulana, me voy a cuidar de lo que me van a decir allí, me voy a cuidarme de la reacción que me van a dar. Y estamos cuidándonos de todos menos de nosotros mismos y caemos en un engaño. Y el tema de hoy se está refiriendo a ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Si Dios está trayendo esta palabra es para que le prestemos mucha atención y tengamos cuidado de nosotros mismos, de lo que hemos aceptado, de lo que hemos... De hecho, el apóstol Pablo un día le decía al mismo Timoteo que tuviera en cuenta de quién había sido enseñado, de quién había sido aprendido. Y él debía de reconocer que era enseñado y era instruido por la palabra. ¿De quién había aprendido? Pues de la palabra. ¿Quién lo había instruido? Pues la misma palabra lo había instruido. Sencillamente el apóstol Pablo era un canal para enseñarle la palabra a Timoteo. Pero el que realmente debe estar instruyendo y enseñando nuestra vida debe ser la palabra del Señor. Entonces ahí estuvimos viendo en el libro de Timoteo, primera de Timoteo 5:22 también tiene algo que nos va a aportar en esta enseñanza. Primera de Timoteo 5:22. Y dice la palabra que no debemos de poner manos a la ligereza.
no impongas con ligereza las manos a ninguno. Hay personas que decaen espiritualmente porque mantienen imponiendo manos a otras personas, a ir a orar a otros lugares donde no están preparados, no tienen la autoridad, no tienen la madurez, no tienen la sabiduría para enfrentarse a todo aquello que pueda haber. Y yo recuerdo, hace mucho tiempo una hermana me decía, pastor, bueno, yo estaba en la iglesia y de repente alguien se me acercó que nunca la había visto y me dijo, venga, hermanita, ore por mí. Y entonces la hermana oró por ella. Y luego la otra le dijo, venga que yo voy a orar por usted, ¿cierto? Y le puso las manos. Y ocurre que la hermana me dice, pastor, y de ahí en adelante, ya no pude orar más. Se me dificultaba levantar en las madrugadas, se me dificultaba orar, ¿sí? Otra persona, otro hermano que también me dijo que le dio por ponerle la mano a alguien, ¿sí? Y de repente después de ponerle la mano a alguien, sí, comenzó a sentir un espíritu de homosexualismo, ¿sí? Comenzó a sentir atracción hacia el mismo sexo. Entonces mire cómo una persona inmediatamente, sin darse cuenta, ¿sí? Puede ser un grave problema, puede ser una terrible, sí, puede ser terrible para la misma persona como tal. Si la palabra dice ten cuidado de ti mismo, no pongas mano a la ligereza, es por lo mismo que debemos de cuidarnos de nosotros mismos, por lo mismo que debemos de cuidar nuestra vida espiritual, ¿sí? La vida espiritual es para cuidarla, no es para andar por ahí como a la loca, ¿sí? No es ahí andando, no, hay que cuidarnos, ¿sí? Para orar por otros debemos de estar bien con el Señor. Para orar por otros, usted tiene que estar lleno de la gloria del Señor. Debe de cuidarse, no de confiarse, ¿sí? No hay que confiar. Por eso Jesús le dijo a aquellos que cuando los mandó, a los 70 los mandó y ellos luego regresaron contentos, ¿sí? Contentos llegaron diciéndole, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, y el Señor le dijo, no se alegren por eso, alégrense realmente que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y Dios puede estar usando a una persona con milagro hoy en día y la persona sencillamente perderse. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿de qué me sirve ser heraldo para otros y venga yo a ser eliminado? Entonces de nada nos sirve ir a salvar a otros si nos estamos perdiendo. Entonces, ahí ese versículo tiene varias cositas. No impongas con ligereza manos a ninguno. Dice el Señor, tienen que ir a orar por un enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia. No se vayan ustedes a orar. 2, no participen en pecados ajenos. ¿Cuántos se están cuidando de participar de pecados ajenos? ¿Y qué es participar de pecados ajenos? Que nosotros le prestamos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón a todo lo malo que hablan, hacen y dicen los demás. Y estamos ahí y de pronto la persona dice, bueno, pues, no, yo no estaba diciendo nada. No, pero yo no digo. El Señor dice, no participes en pecados ajenos. No participe en pecados ajenos. No participe en las malas conductas de otros. No se quede ahí. Termina diciendo la palabra del Señor, consérvese puro. El que anda en la miel, algo se le pega. Usted anda con gente que anda contaminada con el pecado, habla, le da un mal uso a su boca, le da un mal uso a sus expresiones, tiene conductas pésimas. Usted está ahí y se queda con ellos. Va a terminar contaminado, no va a terminar conservándose puro. Entonces, ahí es donde la palabra del Señor está llamando al creyente y le está diciendo, tenga cuidado de usted mismo. Podemos ser muy fáciles para ir a enseñarle a otro y decirle, no haga eso, no vaya a tal parte, pero
usted, yo como creyente lo estamos haciendo, es que servirle a Dios no es solamente pararnos en un altar a cantar o pararnos en un altar a predicar o ir a enseñar. Servir a Dios es servirle a Dios con nuestro cuerpo, servirle a Dios con nuestros ojos, servirle a Dios con nuestra boca, servirle a Dios con nuestro corazón. Entonces dice la palabra del Señor, no participe de pecados ajenos. Inmediatamente es contaminado. Puede recibir una transferencia. Lo ¿sí? que tú dices ahorita, esa fue lo que recibió esa persona, una transferencia de espíritu. Una transferencia de espíritu. Pero además de eso, la palabra dice que hay que conservarnos puros, hay que mantenernos en una pureza. Porque el decaimiento espiritual de alguien que a lo mejor desconoció, sí, que participó de pecados ajenos, que el desánimo que tiene hoy en día posiblemente pudo haber sido, ¿sí? Pudo haber sido que en su vida algo tuvo que haber aceptado o haber permitido, o en algo tuvo que haber participado. Porque el participar de pecados ajenos hace que inmediatamente nos contaminemos. Entonces, usted no sabe cómo está la otra persona, sí, como para que usted sea como el salvador de esa persona. O sea, no salga corriendo si usted no está preparado para ir a libertar a otros, ¿sí? Si usted sabe que usted no está bien con Dios, ¿cómo se va a ir a poner, cierto, de buen samaritano? No podemos ir allá a salvar a otros cuando no estamos bien, ¿sí? La palabra dice, sí debemos de ser samaritanos, ¿sí? Debemos de ser buenos samaritanos, pero primero debemos de ser samaritanos para nosotros, para luego convertirnos en esos samaritanos para otros. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en el lugar santo? Pablo dice en el libro de Romanos 12:2, dice que nosotros somos un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso significa que cuando vamos ante el Señor no podemos ir de cualquier manera, no podemos estar de cualquier manera, porque si no será algo que Dios no va a recibir, algo que Dios no va a ver con agrado de lo que yo haga, de lo que yo realice para Él. Entonces aquí en el Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Entonces el creyente no puede estar elevando en su diario vivir, elevando su alma, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad a cosas vanas, a cosas de la vida sin sentido, y después va allá delante del Señor como si nada. No es lo que el Señor quiere. De hecho, dice la palabra del Señor ahí, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que no tenga, y tener cuidado de nosotros mismos, es guardar nuestro corazón con diligencia, guardarnos, no contaminarnos, abstenernos de participar de pecados ajenos, abstenernos de compartir con otros lo que usted y yo sabemos que no debemos compartir. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Una persona que no tiene cuidado de sí mismo está pretendiendo mostrar ser algo que no lo es. Fingir es decir, soy cristiano, pero el estilo de vida no tiene nada que ver con lo que la palabra dice. Entonces se llama llevar una vida de fe con fingimiento. Fingir, a sabiendas de que hago mis cosas en el secreto, comparto con personas que no debo compartir, participo de muchas cosas. La palabra dice, eso se llama la fe
fingida. Entonces dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. El amor a Dios nos debe de llevar. Una persona que ama a Dios lo debe de llevar de apartarse, lo debe de llevar a cuidarse, a ser celoso de sus pensamientos, ser celoso con su cuerpo, ser celoso con los órganos de su cuerpo, de mantenerlos limpios, de cuidarse de sí mismo. El creyente es llamado a cuidarse a sí mismo, de saber que su cuerpo, su mente, su alma le pertenece al Señor, y por consiguiente el apóstol Pablo dijo: no presentemos los miembros para la inmundicia, sino conservarlos puros como instrumentos santos al Dios vivo. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, es que el ten cuidado de ti mismo es para nosotros como iglesia de Cristo. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué está diciendo el Señor? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pedro, está diciendo: ustedes habían purificado sus almas, habían purificado su voluntad, habían purificado su estilo de vida por la obediencia a la palabra. Manténganse en esa pureza. Y el apóstol Pablo dijo en otro texto, dijo: y no usemos la libertad como causa de libertinaje, ¿no? Pues como estamos en la gracia, entonces pequemos, pues después le pedimos a Dios perdón y Él nos perdona, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Entonces no es hacer eso, porque eso es jugar con Dios. Eso es jugar con Dios. Nosotros somos responsables de delante del Señor, cómo caminamos ante Él. Ante Él primeramente. Si yo soy consciente de que camino para Dios, yo me voy a guardar en lo oculto, en lo secreto, en lo privado, en lo público, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, sé que le pertenezco al Señor. Y el objetivo de esta enseñanza era descubrir y no dejarte vencer por tu enemigo, por tu peor enemigo. Tu peor enemigo eres tú. Así que cuídese de lo que usted pueda sentir, de lo que pueda creer que es así. Cuídese, porque si usted no tiene cuidado de sí mismo, se puede perder. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo: ¿sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello para que te salves a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, el peligro de no tener cuidado de nosotros mismos, porque el no tener cuidado de nosotros mismos puede hacer que luego nosotros nos perdamos y otros también se pierden, ¿sí? En este caso su familia se puede perder, ¿cierto? Todos aquellos que ahora que de pronto lo han escuchado a usted, todos aquellos que han sido ganados por usted, se pueden perder sencillamente por no tener cuidado de sí mismo. Así que tenga cuidado con tener un espíritu diferente. Tenga cuidado con ahora comenzar a aceptar algo que usted un día aborrecía y que ahora lo está aceptando. lo está viendo normal. Sí, lo está viendo, bueno, lo está viendo como si fuera de Dios. Tenga cuidado. Cuando una persona ahora está aceptando aquello que un día para él era pecado, pero hoy en día ya no es pecado, sencillamente está llamando las cosas que no son. Está llamando las cosas que no tienen por qué estar llamando. A lo malo lo está llamando bueno. Y el apóstol Pablo es lo que le habla a Timoteo, y si miramos la Biblia, Dios le aconsejó al mismo Adán: tengan cuidado, ojo, porque Dios les puso unas directrices en el huerto del Edén y ellos no tuvieron cuidado de ellos mismos, sino que hicieron inmediatamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Lo que el Señor les dijo que no hicieran fue lo que ellos hicieron. Sí, porque a ellos en sí el diablo, la serpiente, no fue la que los hizo pecar. Lo que los hizo caer a ellos fue lo de allá adentro.
empezaron a ver, dice la palabra del Señor, a ver las cosas buenas, a decir, oh, esa fruta se ve buena, se puede, árbol codiciable, algo bueno para alcanzar la sabiduría, y dejaron a un lado el mandamiento del Señor. Y hoy por hoy, el mismo enemigo que hizo caer a Adán y a Eva está hoy por hoy todavía queriendo engañando a la humanidad, queriendo engañar al creyente, apartarlo de esa fidelidad al Señor, de amar a Dios, de guardarse para Dios, de llevar una vida para Dios. Pero la decisión está en usted y la decisión está en mí. Por eso, el que está en Cristo es una nueva criatura. En Cristo solamente somos vencedores. Amén. ¿Cierto? Y hay salida. Por eso recuerden, y con esto terminamos, lo que el apóstol Pablo habla en Romanos acerca de que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay condenación, no hay derrota para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? El que está en Cristo Jesús es aquel que ya descubrió su propio enemigo. Amén. ¿Sí? Y ese enemigo ya no se está dejando. Ya no lo gobierna. Ya no lo gobierna. Ya no se deja vencer por su enemigo. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Precioso, amado mío, te glorificamos. Gracias por esta tu palabra. Ayúdanos cada día a entender, Señor, ese enemigo que somos nosotros mismos, que nos lleva, Señor, muchas veces hacia la derrota, nos lleva al fracaso. Padre, abre cada día el entendimiento, abre cada día, Señor, los ojos del Espíritu para no caer en el engaño. Señor, yo oro por cada una de las personas que están ahí, por aquellos, Dios, Señor, que quizás han caído repetitivamente en lo mismo, en el mismo engaño de su carne, en el mismo engaño quizás de la ira, del enojo. Aquellos que han caído repetitivamente, reiterativamente, Señor, en el engaño de sus emociones. Padre, lloro por ellos, para que no se dejen engañar más, Señor. Padre, lloro para que tú abras el entendimiento y tú abras los ojos del Espíritu para que ellos puedan ver. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, te bendecimos, te ensalzamos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, le damos gracias a Dios, a todos los que han estado en este culto en vivo. Les bendecimos, ha sido un tiempo especial. Y bueno, recuerden, bueno, salúdenos, nosotros los saludamos también por el Facebook. Hablamos de esa manera, también interactuamos. Tenemos que manejar, dejarnos manejar a través de estos medios que todavía, pues gracias a Dios los tenemos, y por medio de ellos nos podemos hablar, nos podemos saludar, podemos compartir. Así que hágalo, porque eso hace parte de la vida del ser humano, y como iglesia estamos unidos en un solo espíritu desde la casa. Entonces estos son tiempos de bendición. Compártale estos videos a otras personas. Hemos tenido testimonios, hermanos que nos dicen: pastor, estamos compartiendo las enseñanzas. Personas, nos decía una hermana ayer, pastores, personas que yo no pensaba que iban a estar escuchando la palabra, pero les estoy compartiendo los videos y ellos están viendo los videos. Tremendo. De otros departamentos nos están mirando. También Venezuela, Bolivia, México, Estados Unidos, personas de Argentina que también han estado ahí, de Ecuador, del Perú. Bueno, bendecimos a todos los que han estado ahí conectados. Gracias por la compañía, gracias por estar ahí pendiente de estos programas, que yo sé que ha sido de grande bendición. Les animamos también para que lo compartan. Sí, que sigan compartiendo estos cultos en vivo. Dios se encarga de producir el querer como el hacer para que lo escuchen y se han edificado sus vidas. De esa manera edificamos a otros creyentes, alcanzamos almas para el Señor a través de los medios de información. Entonces les animamos, les recuerdo que ahí están los números de nuestros celulares de la iglesia para que usted se comunique con nosotros, y los horarios también de reunión. No siendo más,
nos despedimos. Dios les bendiga a todos. Un gran abrazo.